Hola, bienvenido a mi canal. Te invito a un viaje fascinante en el que analizaremos la capacidad de regeneración de nuestro cuerpo. Vamos a decir que la regeneración celular en cualquier ser vivo, vegetal o animal, es un proceso continuo y varía según dicho ser vivo y el tipo de células. En este video nos referiremos exclusivamente a nosotros y algunos de nuestros tejidos. Antes de iniciar este viaje, vale aclarar que hay factores ambientales, de salud, genéticos y hasta de la edad que intervienen en la renovación de nuestras células y órganos. En general, desde nuestro nacimiento, nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantenerse y repararse a sí mismo. Si hablamos de rapidez en la regeneración, el podio lo encabezan sin dudas las uñas y el cabello, que crecen permanentemente a lo largo de la vida. Lo integraría también el recubrimiento del estómago, que se regenera cada 2 a 4 días. Esto se debe a que el estómago está expuesto a un entorno extremadamente ácido y corrosivo, necesario para la digestión. El daño celular es importante, por lo que necesita regenerarse para protegerse y mantener su integridad funcional. Otro lugar lo ocupa nuestra piel, que se renueva en un lapso que va de las 2 semanas a los 28 días. Esto se debe a un ciclo que consta de varias fases, que se inicia con la división celular y que concluye con la migración de las células hacia la superficie de la piel. A medida que las células maduras llegan a la superficie, se vuelven más planas y llenas de queratina, una proteína fibrosa que proporciona resistencia y protección a la piel. Un caso interesante es el hígado, ya que es conocido por su capacidad de reconstitución. Luego de una lesión severa como una intervención quirúrgica, se han visto casos de recuperación de su tamaño y función a partir de un 25% de masa hepática. Dicha regeneración celular puede tomar de 5 a 6 meses. Los huesos tienen un proceso constante de renovación. En el lapso de algunos meses, las células óseas viejas son reemplazadas por nuevas a través de un proceso llamado remodelación ósea. Este ciclo de renovación varía según el tipo de hueso. Por ejemplo, los huesos largos se renuevan más rápido que los huesos más pequeños, pero podríamos decir que se regeneran en unos pocos meses. El cerebro es fascinante. Durante mucho tiempo se pensó que las neuronas no se regeneraban, pero ahora se sabe que en ciertas regiones del cerebro, como el hipocampo, se pueden regenerar y que esto sucede a lo largo de toda la vida. No obstante, el proceso de neurogénesis suele llevar varios meses e incluso años, y en edades avanzadas suele degradarse. El corazón tiene una capacidad limitada de regeneración que puede llevarle meses y hasta años. Aunque tiene capacidad de generar nuevas células, este proceso es bastante lento y no llega a compensarse totalmente, por ejemplo, luego de un infarto. Por ello, es uno de los órganos que más debemos cuidar. Los dientes son únicos en el sentido de que no continúan creciendo de la misma manera que otros tejidos en el cuerpo. Tienen un proceso de desarrollo y crecimiento específico que ocurre durante la infancia y la adolescencia, cuando los dientes de leche o temporales son reemplazados por los dientes definitivos. Según la pieza dental, su formación puede llevar desde los 12 años de edad hasta los 25. Llegado ese término, los dientes permanentes alcanzan su tamaño y forma final y dejan de crecer. Lo que sigue es el desgaste natural por su uso normal y por patologías como el bruxismo. Por ello, y por su importancia en nuestra nutrición, su cuidado y mantenimiento es esencial. El ojo es un órgano increíblemente complejo que merece un video aparte. En este solo diremos que hay células fotorreceptoras esenciales para la visión, como los conos y los bastones, que tienen una capacidad limitada de regeneración. La córnea, en cambio, tiene una capacidad de regeneración relativamente rápida. Crece principalmente durante los primeros años de la infancia y suele detenerse alrededor de los 18 a 25 años, momento en el que se alcanza la madurez esquelética del cráneo. El desarrollo físico y la maduración son únicos en cada persona. La velocidad y duración del crecimiento pueden variar. Una vez que alcanzamos nuestra estatura adulta, todavía hay cambios en la composición corporal y en el desarrollo. Este proceso de regeneración nunca se detiene a lo largo de nuestra vida, pero sí se ralentiza o se degrada. Esta última frase podría ser una buena definición del envejecimiento. Si tuviésemos la capacidad de regenerarnos por completo, seríamos eternos.
Algo más para decir es que la tecnología nos ha aportado soluciones protésicas a esta regeneración incompleta: lentes, audífonos, marcapasos, prótesis dentales, pero también los medicamentos que mejoran funciones vitales. Para concluir este recorrido, podríamos decir que nunca somos los mismos de ayer y que, aunque no nos demos cuenta, somos seres con capacidad de cambio permanente. Así nos enseñan nuestras células. ¿Aprendiste algo? ¿Ampliaste conocimiento? Si fue así, pero además disfrutaste del video, me alegro muchísimo. Hasta la próxima aventura.